Vamos a grabar antes que se me olvide. Vamos a trabajar movimiento en 2D. Ya. En realidad nos molesta porque le ponemos proyectil, entonces le ponemos ahora 2D. También pueden encontrarlo por ahí en algunos textos como movimiento parabólico. Nosotros no usamos este concepto porque en realidad tenemos que demostrar primero que un movimiento parabólico. Una vez que lo demostramos ya, sí decimos, es así. ¿En qué consiste? Básicamente en el lanzamiento. Quiere decir que la trayectoria para mí de una partícula va a ser más o menos así. Viendo X, Y. Por eso son dos dimensiones. Ya. Ahí tenemos nuestro concepto. Ahora, lógicamente la trayectoria también puede ser a lo mejor así. Podría también ser así. Aquí pongo un edificio y aquí por así. En fin, hay varias alternativas al respecto. Pero ¿qué es lo que es esto del movimiento parabólico, movimiento proyectil? Dice, a la cima no se llega superando a los demás, sino superando a ti mismo, por supuesto. La competencia no es con el resto, es con uno. Uno tiene que exigirse a sí mismo para poder, lógicamente, lograr lo que queremos. ¿Ya? Bien, hace muchos años atrás había una serie de monitos animados que era muy buena, era muy entretenida, que era el lobo con el correcamino. Y este pobre trataba siempre de pillarlo y siempre terminaba cayendo en el barranco. Y en rigor, nosotros aquí, él está apoyado con un resorte, llamamos de nosotros movimiento, energía potencial elástica. Él va a salir disparado y, lógicamente, de este rico puede caer, que es lo que lo veíamos nosotros continuamente. Bueno, ¿qué ocurre? Ahí está la definición de proyectil, dice que para nosotros el movimiento proyectil recibe un movimiento con velocidad inicial y luego sigue una trayectoria terminada totalmente sin considerar, por supuesto, la resistencia al aire y todos estos cuentos. Pero ¿por qué estoy avanzando tan rápido? Porque quiero llegar a esta. Esta es la que manda. Supongamos que yo tengo un cañón de esos antiguos que disparaba estas balas redonditas. Y según nosotros, si disparamos de arriba de un risco, esta bala va a seguir esta trayectoria, la azul. La bala empieza a bajar, va avanzando y baja. Insisto, esta curva, así como yo la veo aquí, se ve media circular, como que un cuarto de círculo, una cosa así. Efectivamente, por el nombre, dice que es una trayectoria parabólica. Ya vamos a ver si es cierto o no. Eso es lo que ocurriría normalmente. Ahora la pregunta del millón. ¿Qué pasa si yo a esta bala no le doy velocidad? Porque aquí en el fondo lo que están haciendo es aquí agregándole una velocidad inicial para que eso ocurra. Un V0. Pero supongamos que no le doy, que yo tomo la bala y la suelto. ¿Qué va a pasar con ella? Caerá. Cae. Por la aceleración. Correcto, caída libre. Sabemos que aquí está sometido a G. Y es caída libre, lo que hemos venido conversando en las clases anteriores. ¿Ya? Muy bien. Va a caer. Ahora le agrego velocidad con el cañón y en forma horizontal. Por lo tanto, si no existiese G, la bala tendería a seguir en línea recta.
cae o la trayectoria se curva porque está sometido a G. Porque hay una aceleración que la impulsa hacia abajo. Pero si no existiera, saldría derechita con velocidad constante. Y sale con esta velocidad se va a mantener porque no hay fricción con el aire. No consideramos la fricción con el aire. Ni consideramos la rotación de la Tierra, ni la curvatura de la Tierra. Dale derecha nomás. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo o no? ¿Todos de acuerdo con eso? Sí, profe. Perfecto. Muy bien. La primera pregunta del millón. Si suelto esta partícula, va a demorar un cierto tiempo en llegar aquí abajo, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo demora en caer desde aquí si esta altura es h? ¿Cuánto demora en llegar la partícula que yo suelto de aquí en caída libre? 2h partido en G. ¿Ah? No, la raíz cuadrada de 2h partido en G. De 2h partido por G, por la gravedad. Por la gravedad. Bien, muy bien. ¿Cómo la determinó? Muy sencillo, porque el señor estudió y dijo que esto era I0 más B0t menos 1/2 de gt cuadrado. Claro, va a llegar a 0, 0. I0 va a ser h, altura. La velocidad inicial, 0. Menos 1/2 de gt cuadrado. Por lo tanto, t va a ser igual a la raíz cuadrada de lo que dijo su compañero, que era 2h partido por g. Está bien eso, está bien el despejo, ¿no? Yo siempre me equivoco con esto. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Bueno, eso es lo que demora en caer hasta aquí. Ahora la pregunta es millón, ¿cuánto demora en llegar hasta acá? Si sale ahora con velocidad para acá y baja, y llega acá. Pues ahí también llega a 0, pero llega por acá, a una distancia X. ¿Cuánto demora en llegar ahí? Primero, ¿más o menos tiempo? Más tiempo. Más o menos. Porque si cuando cayó de aquí derechito abajo, demoraba esto. ¿Demorará más tiempo en caer acá? ¿Demorará menos? Porque salió con velocidad. ¿O demora lo mismo? Demora más. No alcanza a escuchar, alguien habló, pero no alcanza a escuchar. ¿Demora más tiempo, profe? No. El mismo entonces. Es el mismo. Perfecto. Aunque no lo crean, demora el mismo tiempo. Solo que avanzó. No cayó en el mismo punto que nació, aquí, sino que avanzó todo este trayecto. Pero demoró el mismo tiempo en llegar al piso. ¿Y eso por qué? Porque lógicamente aquí vamos a ver nosotros que este movimiento se caracteriza por estar conformado por un movimiento uniforme, algunos llaman rectilíneo, que en el eje de las X. Que en el eje de la Y es un movimiento rectilíneo acelerado. Un movimiento uniforme rectilíneo acelerado, como quieran llamarlo. Uso esas letras porque en muchos textos aparecen así y seguramente los que tuvieron algo de física en la educación media hablaron de estos movimientos. Para nosotros este movimiento es una mezcla de dos.
Por lo tanto, yo puedo trabajarlos como dos movimientos en forma separada, pero lógicamente tienen en común un montón de cosas. ¿Ya? Bien, voy a borrar un poquito aquí. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Estoy diciendo, mire, en I, mi ecuación fundamental va a ser B0I, ojo, por T menos un medio de GT cuadrado. Y en X va a ser X0 más B0X por T. Esta es la componente de un movimiento rectilíneo sin aceleración. Y acá tengo uno con aceleración. Ya. Ahora, ¿qué es lo que cambió? Velocidad inicial en Y, velocidad inicial en X. Porque yo había dicho aquí, mire, yo lo disparo con una velocidad inicial. Y en este caso puntual, fíjense, no tengo componente ni. ¿Por qué? Porque estoy horizontal. Solamente tengo en X. Y claro, nosotros decíamos que la partícula tiene velocidad en I 0. ¿Ya? Pero en la medida que empieza a caer, que es lo que decíamos nosotros, ¿qué pasa con la velocidad? ¿Aumenta o no? Aumenta, muy bien. Cada vez se hace de mayor magnitud. Este es mi componente P sub I de la trayectoria de esta partícula. Pero en X es constante. O sea, esta velocidad que salió aquí va a ser la misma que esta de ahí. Va a ser la misma que esa de ahí. Va a ser siempre la misma magnitud. Y más o menos por ahí, sí, por ahí. A mí quedaron más o menos iguales, sí, casi iguales. No, no muy iguales, pero casi iguales. O sea, B sub X dice que es constante. ¿Por qué? Porque no hay aceleración en ese eje. Por lo tanto, la magnitud de mi vector velocidad va cambiando. Y también va a ir cambiando el ángulo. Aquí me falta uno. Va a ir cambiando el ángulo. Porque ahora mi velocidad tiene dos componentes. ¿Ya? O sea, este va a ser siempre B sub X. B sub X, B sub X. Todo para acá. Y me faltó uno, si lo vamos a poner ahí. B sub X. Y este va a ser mi B sub Y. Pero su magnitud va a ir cambiando. Son las características de los momentos. Bien. ¿Alguna duda? No. Fíjense ahora. Puede
que mi velocidad inicial aquí salió en línea recta, pero puede que salga así, con un cierto ángulo. O sea, yo puedo levantar este cañoncito y dejarlo apuntando allá con un ángulo. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Pasa algo muy entretenido. Que ahora mi velocidad tiene componentes. Mi velocidad inicial tiene componentes. Tiene una componente en X. Eso X. Espera, un poquito que me quedo para allá. Que es esta. Y tiene una B sub I, que es esa. Y B sub X va a ser igual a B0 coseno del ángulo. Porque este es el cateto adyacente. Es la proyección de este vector sobre el eje X. Y esta es la proyección de este vector sobre el eje Y. Por lo tanto, B sub I va a ser igual a B0 seno del ángulo. ¿Ya? Ahora mi velocidad inicial tiene componente, por eso aquí le pongo B0i y aquí le pongo B0x, que muchas veces le ponemos nosotros Bx y aquí le ponemos Bi nomás. Pero es que ese es el general, por eso no lo usamos eso, porque este es el general, tiene que ser B0 porque es el inicial. ¿Ya? ¿Y cuánto vale? Lógicamente, si conozco la magnitud del vector, conozco el ángulo en que sale, lógicamente conozco las componentes. Volvamos al ejemplo. B0 sale horizontal, ángulo 0. Coseno 0. ¿Cuánto es coseno 0? 1. 1. ¿Y el seno 0? ¿El No, seno 0? 0. Por eso no la velocidad aquí en este punto, la velocidad ni no tenía componentes. Porque el ángulo era 0. De salida. Ahora, si sale con un ángulo diferente a 0, va a tener componentes. Y ojo, mucho ojo. Que incluso mi velocidad inicial puede ser así. Y este puede ser un ángulo, supongamos alfa. Este es mi eje X y este es mi eje Y. Si eso ocurre, cuidado con el signo este. Porque esta componente vale menos. Tiene la componente de la dirección hacia abajo, es negativa. Profe, ¿Sí? en el caso de Bx entonces sería menos B0 por coseno de teta. ¿Perdón? Un poquito más fuerte. En el caso del ejemplo que di a la derecha, la ¿Ya? fórmula de Bx sería menos B0 por el coseno. Correcto. El B sub 0i va a ser B0 menos por el seno, no, seno igual, porque es el cateto opuesto de alfa. Y el B sub 0x, en este caso, va a ser B0 coseno de alfa, y este es negativo. El coseno del x sigue siendo positivo. Estoy trabajando con este ángulo, ojo. Ya. Se fijan, hay que tener cuidado y tener claro qué es lo que es cada uno de los parámetros. Porque va a depender cómo, hacia dónde salga disparado. Ahora, si ustedes me dicen sale a 90 grados, o sea, yo paro este cañón y lo pongo derechito para arriba, el coseno de 0
El coseno de 90 vale 0 y el seno vale 1. Entonces el movimiento va a ser solamente vertical. Sube y baja por la misma línea. La vara. Si lo tiro para atrás de mi sistema de referencia, bueno, ahí se va a poner el X va a ser negativo con respecto a mi sistema de referencia. ¿Ya? Pero ahora lo importante es que ahora la velocidad inicial también tiene componentes, porque es un vector. Y ojo, la velocidad, si me pide la velocidad, por ejemplo, aquí en este punto, cuando llega al piso, al nivel 0, la velocidad también tiene componentes, tiene una componente en X y una componente en Y. Por lo tanto, porque me estén pidiendo la magnitud de la velocidad, me pueden pedir el ángulo con que cae. O en cualquier punto de la trayectoria. Me piden en este punto de la trayectoria, después de un cierto tiempo, por ejemplo, también va a tener componente X y componente Y la velocidad, por lo tanto, va a tener un ángulo, una dirección diferente, y va a tener una magnitud diferente. Porque ahora mi velocidad tiene componentes X e Y, al igual que mi posición. Porque aquí ahora voy a tener un R, posición. Que en líneas generales, fíjense cómo queda esto bonito, va a ser X0 más B0 coseno de teta por T en dirección y tongo, más X0 más B0 seno de teta por T menos un medio de GT cuadrado en dirección J tongo, en metro. O sea, ese es mi vector posición para cualquier punto de la partícula. Con ángulo, sin ángulo. Esa es mi ecuación. Y por supuesto la velocidad también va a ser parecida. También va a tener componentes. Ahora depende de las condiciones, porque algunos se anulen, eso es otro cuento. Pero esa es la forma general, genérica. De la posición de mi partícula. Y de la velocidad, es la derivada. Se me cabe aquí, parece que me cansa la vez. La derivada de esto va a ser B0 coseno teta en I más B0 seno de teta menos G por T en dirección J toco. Y esto es metros sobre segundo. ¿Está bien? Eso no se me tiene que olvidar, que la velocidad tiene componentes X e Y. Y por supuesto la posición también. Ahí está el movimiento en 2D. Este es el movimiento en 2D. Ahí está toda la teoría del movimiento en 2D. Preguntas, dudas, consultas. Con una transparencia, les pasé todas las, ¿cuántas son? Como 27 transparencias, 22 transparencias que hay. Yo se lo pasé en una sala. O sea, todo lo que hemos estado conversando es lo que está aquí a continuación. ¿Ya? ¿Alguna duda? No, parece que no. Perfecto, nadie. Si no, pregunten, digan más, no se preocupen. Veamos, rápidamente. ¿Está bien? Movimiento proyectil es un movimiento idealizado, despreciamos los efectos de la resistencia al aire, así como la curvatura y la rotación terrestre. Es lo mismo que habíamos hecho con el movimiento con caída libre. ¿Ya? Dice, el proyectil se mueve en un plano vertical, en el fondo en un plano X e Y, y tiene un vector de posición B0.
La velocidad inicial es v0 y es un vector. Por lo tanto, después este v0 va a tener componentes. Y está sometido a una aceleración, que en este caso es aceleración de gravedad. Negativa porque, lógicamente, nuestro sistema lo dejamos positivo para arriba. Y ahí está la pregunta que yo le había hecho. ¿Qué pasa? Perdón, si no existe gravedad y si la velocidad es 0. Y ahora respondimos a eso, así que no hay problema. Ahí está, recordar que, lógicamente, la gravedad, el valor siempre es positivo, lo que pasa es que el signo depende del sistema de referencia. Lo importante, el movimiento proyectil es una combinación de un movimiento horizontal con velocidad constante. Esto es muy importante. Y el vertical es con aceleración constante. ¿Ya? ¿Podríamos tener aceleración en el eje X? Sí. Sí, se podría tener aceleración en el eje X. ¿Ya? Nosotros no lo vamos a trabajar con aceleración en el eje X, por supuesto, pero en determinadas circunstancias sí podrían ustedes tener aceleración, por ejemplo, cuando hay mucho viento y la partícula se comienza a acelerar por efecto del viento. Y ahí cambian las ecuaciones, por supuesto. Ya X deja de ser un movimiento uniforme, pasa a ser un movimiento acelerado también. ¿Ya? Nosotros lo vamos a trabajar, sí, está claro, pero tienen que saber que sí se puede dar también. Dice, la clave del análisis del movimiento proyectil es que podemos tratar por separado las coordenadas X e Y. Es lo que le decía yo. Yo puedo trabajar por X, puedo trabajar por Y, pero siempre va a estar en conjunto, que va a ir parámetros conjuntos como el tiempo. ¿Cuáles son las ecuaciones que van a usar? Fíjense, las mismas que tenemos y que son las únicas que conocemos. Itineraria, velocidad, que es la derivada de esta, así que sale de aquí. Y esta, que también el otro día la estuvimos viendo, que también no hemos hecho la demostración, pero ya por ahí me acuerdo de que vamos a hacer. También. O sea, estas son todas las ecuaciones, que en realidad es esa y esta, que es un poquito diferente, pero es porque esta nace de la derivada, así que. Entonces, recordemos que esto, pero recuerden lo que le he dicho al principio, tienen que tener muy claro porque estos signos pueden cambiar. ¿Ya? Aquí también puede cambiar este signo. Lógicamente las condiciones van a ser que si es movimiento solamente uniforme, desaparece todo ese término. ¿Ya? Saben que si partimos de 0, ese también desaparece, en fin. Eso depende, lógicamente, de las características del problema, pero en rigor esas son las ecuaciones que deberían entender y manejar, no más que eso. Ahí está lo que estamos conversando. Si para el tiempo 0 está en 0, lógicamente se cumple una serie de condiciones. Y aquí está lo mismo que estábamos desarrollando nosotros, solo que aquí hay un pequeño detalle que antes me dijeron, que esto es I. ¿Ya? Ahí están las ecuaciones: movimiento sin aceleración, movimiento con aceleración. Ahí están las velocidades. Ojo, la velocidad es constante, pues no depende del tiempo. Aquí la velocidad es variable porque depende del tiempo. ¿Ya? Y este, en el fondo, este V0X es V0 coseno del ángulo, y este V0Y es V0 seno del ángulo. ¿Ya? Es la descomposición del vector V0 en sus coordenadas. Dice, cuando se analiza un movimiento proyectil debe representarse como una sobreposición de dos movimientos. Es lo que le decía yo anteriormente, tiene componente X. Movimiento de una partícula bajo velocidad constante en dirección horizontal y con aceleración constante en dirección vertical. Dice, las componentes horizontal y vertical son completamente independientes una de otra y se manejan por separado, con el tiempo como la variable común para ambos. O sea, el tiempo va a ser común. Me pasé, perdón. Aquí está lo mismo que estaba explicando yo.
tengo una velocidad inicial, tiene una componente en y, tiene una componente en x. La componente en x se mantiene constante, la magnitud es la misma, ahí está. Mientras que en y va cambiando. Cuando va subiendo, va disminuyendo la velocidad. Hay un punto máximo donde no existe velocidad en y después empieza a caer, empieza a aumentar la velocidad. ¿Qué es caída libre? ¿Ya? ¿Qué es caída libre? Entonces, esta componente de la velocidad inicial en y, si va la partícula va subiendo, va disminuyendo, hasta hacerse cero. Luego cambia la dirección del movimiento y comienza a aumentar la velocidad en y, pero en dirección vertical hacia abajo. Y lógicamente en la medida que más baja, más va a ser su velocidad. Ya. Ahí está el desarrollo, lo que estábamos haciendo nosotros. En X, en Y, todo. Y lógicamente ahí tenemos la descomposición de B en el proyecto. Ahí está, agrandar este punto, lo agrandaron para que mostrar cómo pateaba la pelota y la pelota salía con una velocidad y con un cierto ángulo. Bien. Ecuaciones independientes del tiempo. Ya. Veamos esto porque esto no lo habíamos visto. Fíjense. Ahí no me queda muy claro a mí, yo lo voy a hacer diferente. Voy a poner X, dijimos que era X0 más P0X por T, ¿cierto? Si la partícula sale del sistema del punto de referencia, esto lo elimino, entonces me va a quedar X, va a ser igual. B0X dijimos que era B0 coseno del ángulo por T. En Y hacemos el mismo juego. El I0 lo vamos a hacer que parte de 0 para hacerlo más fácil. Entonces me va a quedar B0 seno del ángulo por T menos un medio de GT cuadrado. Uniforme acelerado. Entonces, ¿qué es lo que hacen aquí? Dicen que quieren dejar una ecuación independiente del tiempo. Entonces despejan el tiempo aquí. T va a ser igual a X dividido por B0 coseno teta. Y lo reemplazan aquí. Fíjense. Y va a ser igual. B0 seno de teta por T, pero T vale X dividido por B0 coseno teta. Eso. Menos un medio de G por T cuadrado. X partido por B0 coseno cuadrado, coseno de teta, perdón, ahí, al cuadrado. B0 y B0 se simplifican. Entonces me va a quedar que Y va a ser igual a X seno partido por coseno tangente de teta. Menos un medio de G, y ahora sí, X cuadrado dividido por B0 cuadrado por el coseno cuadrado de teta. ¿Ya? Y ahora, ¿qué es lo que dicen? Dicen que Y esto es una constante y todo esto es una constante. Por lo tanto, me va a quedar de la forma AX más BX cuadrado. Y según dicen, no me consta, según dicen, esta es la ecuación de una parábola. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es así o no? Ustedes vieron parábolas, ¿no? Yo así.
Sí. Ya, perfecto. Ahora sí podemos hablar de un movimiento parabólico. Esta ecuación que nosotros planteamos aquí es independiente del tiempo. Nosotros estas ecuaciones, cuando son independientes del tiempo, lo llamamos paramétricas. Paramétricas. ¿Ya? Son independientes del tiempo. Ojo, nosotros trabajamos con eso. Lo que pasa es que nacen de los mismos ejercicios, aparecen estas. Y este procedimiento, este análisis que estoy haciendo yo, lo van a hacer ustedes en algunos de los ejercicios que van a tener que desarrollar. ¿Cuándo? Cuando lógicamente depende solamente de la posición. ¿Ya? Cuando la partícula, nosotros conocemos solamente la posición. Por ejemplo, yo puedo girar una partícula de aquí, para acá, y me dan esta distancia y me dan esta altura. Nada más. Entonces yo podría trabajar de forma paramétrica. ¿Ya? Pues a veces no conozco el tiempo. Podría conocerlo, probablemente sí también, pero depende de las condiciones iniciales. A veces se lo trabajo solamente en función de las posiciones. Ojo, que es cuadrática, pueden tener dos resultados. Ya, sí, hay todo un cuento aquí entre medio. Pero eso es, básicamente, estas son las ecuaciones independientes del tiempo. También yo no me la aprendo, ni tampoco me exijo que se la aprendan, porque estas salen del ejercicio. Hay que hacer este despeje, reemplazar, y ahí van a salir solitas. No hay para qué aprenderlo. ¿Ya? Y después aquí, cuando desarrollemos un ejercicio que vamos a necesitar una identidad trigonométrica, en ese caso, para eliminar este coseno. Porque aquí estoy en tangente y aquí estoy en coseno. Entonces tengo que acordarme por ahí que la tangente cuadrada de teta es igual a 1 más secante cuadrado de teta. Y que todo funciona tangente. ¿Así va a ser la función? Sí, creo que sí. Pues me acuerdo. No, la secante cuadrado, ahí sí. Es 1 más tangente. Ahí sí. Parece que sí. Sí. ¿Vale cuánto cuadrado? Es 1 más tangente cuadrado de teta. Ahora sí, esto es negativo entonces. Bueno, ahí ustedes me tienen que ayudar después, si yo no me acuerdo de estas cuestiones ya. Ustedes están fresquitos, se la hicieron ahora. Ustedes me pasaron la identidad. Ya. Bien, pues, ahí tenemos funciones. Ustedes pensaban que nunca más iban a ver lo que dieron el semestre pasado. Cuán equivocados estaban. Ya. Bueno, esto es un ejemplo de lo que se puede hacer de aquí. Ahí tenemos un ejercicio. ¿Cómo estamos por ahora? Sí, alcanzamos a verlo en la primera parte. Fíjense, una pelota dice que sale disparada con una rapidez de 37 metros por segundo aquí y con un ángulo de 53.1 y G 9,8. Se encuentra la posición, la magnitud y la dirección. Encuentre la posición y la magnitud y dirección de la velocidad para t igual a 2 segundos. Entonces partimos. Fíjense qué es lo que les estaba diciendo yo recién. R, por un lado dijimos que X va a ser X0 más V0 X por T, y por otro lado Y va a ser igual a I0 más V0 Y por T menos 1/2 de GT cuadrado. Entonces mi R va a ser, como parten de 0, se elimina ese y se elimina ese tiro. ¿Ya? Entonces el R de
de esta partícula va a ser B0 coseno del ángulo. Pongamos el ángulo alfa porque ahí está trabajando con alfa. Por T en dirección Itongo más B0 seno de alfa por T menos 1/2 de GT cuadrado en dirección J Tongo. Por lo tanto, R en 2 segundos. ¿Cuánto vale? 37 por el coseno de 53.1 por 2 en Itongo. Más, déjeme voy a ahorrar esta parte aquí. $37 por el seno de 53.1 por 2 menos 1/2 de 9,8 por 2 al cuadrado en dirección J. ¿Cuánto vale el vector posición 2? Calculen, por favor. Mirarlo por aquí. Ahora salen en todas las materias seno y coseno. Sí, es cierto. Sí, porque cuando están haciendo cálculo 2, sí, funciones seno y coseno de cualquier cantidad. Y en álgebra, en ecuaciones diferenciales también, pues, seno y coseno. Sí, usan cualquier cantidad. Así es, Francisco, toda la razón. Ya, calculen para 2. La posición, ¿dónde está? Venía 37 por el coseno 53.1 por 2. ¿Cuánto les da eso? 44, dice, 43, perdón. En I más 39,58. Estoy copiando lo que dice su compañero Carlos. En J. Metro. Perfecto. Eso es lo que dice él. Reverifiquen si está correcto. Gracias, Carlos. Lo mismo, profe. Bien, gracias. Pareciera que estamos bien. Sí, a mí igual me dio lo mismo. Bien, excelente. Bien, ese es el vector posición para 2 segundos. Si te preguntaran por la magnitud, simplemente calculan x cuadrado más y al cuadrado, la raíz cuadrada, y les da la magnitud. Y le preguntan por la dirección, arco tangente, de ahí partido por x. No se lo olviden todos esos detallitos de vectores. La velocidad de la partícula en función del tiempo. Esta es mi ecuación. Me va a quedar B0 coseno de alfa en dirección Itongo más B0 seno de alfa menos G por T. G por T, porque le puse cuadrado ahí, G por T. Ahí. En dirección J. Metros sobre segundo. Entonces la pueden calcular la velocidad en 2 segundos. Derivé la ecuación aquí. Esta es la general. Ahora la reemplazo. Va a ser 37 por el coseno 53.1 en Itongo más
37 por el seno 53.1 menos 9,8 por 2. Y ahora si ven 2, ¿cuánto le da? Hmm. 22.22 dice aquí Franco. Entre alguien más que puso un gol. 22.22 el I más 21.9 y el otro me puso 9,9. A ver, verifiquen. Nos han traído 21.9 y a Carlos le habría dado 9,9. Veamos si es cierto. Para el ruido, pero para el ruido. Perfecto, entonces 9,9. Perfecto. En cuota metros sobre segundo. Perfecto. Bien, ahí está el vector velocidad, aquí, en ese punto, a 2 segundos. De aquí sí me preguntan por la magnitud del vector B. Vendo la magnitud. Y eso es la raíz cuadrada de esto cuadrado más eso cuadrado la raíz cuadrada. ¿Ya? Ya son 22.2 al cuadrado más 9.99 al cuadrado. Y la raíz cuadrada de esa cosa, 24.35. Y la dirección, o sea, el ángulo que forma el vector aquí, ahí tenemos que poner teta, va a ser el arco tangente de 9,99 partido por 22.22. Eso le va a quedar ahí. Perfecto, tío. Estamos bien, 24, 36 y 35 no hay problema. Y era el ángulo. 24,21 me dio a mí. Perfecto, 24,31. O 21. Profe. 24, sí, dime. ¿El ángulo en qué lo dejamos con radianes o con grados? En este caso no hay ninguna exigencia, te está pidiendo el ángulo, así que basta con 24, 21 grados, ¿no? Después vamos a empezar con radianes, no te preocupes. Ya vamos a llegar a radianes.
También en las pruebas, si les dicen que tienen que empezar el ángulo en radianes, tienen que empezar en radianes. Si no, empezaron en grados. Ya. Y si no les dice, lo dejan empezar ustedes lo que quieran. ¿Ven? Ahí está. O sea, aquí, en este punto, el vector velocidad tiene ese ángulo, 24 grados. Había salido con 53, fíjense. La partícula salió con un ángulo 53 y después va bajando el ángulo. Claro, pues aquí tiene que llegar a 0, el punto máximo. El ángulo va a ir bajando. Y la magnitud también va a ir bajando porque va disminuyendo la velocidad de ni. Ojo con el análisis de resultados. Tienen que siempre ver el resultado y ver si es coincidente con lo que ustedes tienen. Si hubiese dado un ángulo mayor de 53, ¿hay algún problema? ¿Profe? ¿Ya? ¿Profe, me escucha? Ahora sí. Le iba a preguntar sobre por qué sacamos el vector unitario, el primer vector unitario, ¿Dónde, perdón? el que está más arriba de la R2. Se Ya. supone que nos pide solo velocidad, ¿por qué sacaríamos el unitario en posición nomás? Sí, ¿Por qué el unitario? ¿En dónde? es que la pregunta nos dice la posición, magnitud y dirección de la velocidad. Entonces, haber sacado el valor de esa ecuación como que no tenía mucho sentido, era solo derivarla y trabajar velocidad nomás. Ah, no, porque pregunta por la posición, pues. Encuentra la posición. Y después la velocidad, la magnitud y dirección de la velocidad. Ah, ok. Primero te preguntaban por la posición en 2. Y la posición, claro, es la general. Esta es la particular para nuestro ejercicio y esta es la posición en 2, por eso la dejé aquí. 44 en I y 39 en J. Esa es la posición en ese Y, instante de la partícula. y en el caso de la ecuación velocidad que usted sacó más abajo, Ya, le da un ya. valor de 22,22 y tongo más 9,99 j tongo. Sí, ¿Eso no cuenta como un vector de posición? ese es ¿no? Ese es el vector velocidad. Ese es el vector velocidad. O sea, mira, déjame. ¿Puedo borrar? No, te voy a borrar una parte más. Espera, déjame. Lo que yo tengo, me dicen que. Espera, cambiar rojo y se vea. A los 2 segundos mi partícula estaba ahí. Por lo tanto, el vector posición es ese. Ese es R. Y en este caso R tiene componentes 44 en X y 39 en Y. Metros. ¿Ya? Ese es el vector posición a los 2 segundos. Este que está aquí. Ese. Ahora, después me preguntan magnitud y dirección de la velocidad para eso. Ya me están diciendo, yo voy a agrandar eso. Y en ese punto que tengo un vector velocidad, así. ¿Verdad? Y lógicamente ese vector velocidad tiene componentes en X y en Y. ¿Cuánto valen? En este caso, déjame cambiar aquí. En X, la velocidad tiene una componente de 22.2 y en Y tiene 9,9.
Pero este es del vector velocidad, este que está aquí, en este punto, que va a ir cambiando. Pero son preguntas independientes. Eso, primero posición y después magnitud. Ahora podrían haberme dicho, denme la magnitud de la posición y el ángulo, sí, también te lo pueden haberlo pedido. Pues yo no lo calculé, yo calculé la posición. No. Pero podrían haberme pedido la magnitud de este vector y el ángulo de ese vector de posición, sí. Y la velocidad aparte, porque el vector que va aquí. ¿Se entiende? Sí, profe, ya entendí. Perfecto. Ya, muchachos, quedamos hasta aquí. Mañana seguimos con los otros elementos que podemos calcular, como el tiempo vuelo, la altura máxima y todas esas cosas. Así que en honor al tiempo seguimos mañana. Vale, profe.